Bueno, señores, nosotros nos hemos dado la bienvenida al nuevo año, este es nuestro primer programa en vivo. Qué bueno tenerla de regreso, doctora Fonder. Gracias por venir otra vez. La línea no como de costumbre, no como de costumbre, que eran los miércoles, pero ahora no hay costumbres en Solo para Mujeres. El punto es que regrese. No improvisamos sin improvisar. Pues yo más que feliz, yo me sigo sintiendo como si hubiese venido el miércoles pasado, feliz de estar aquí, me siento en mi casa, las oyentas y los oyentes pues todavía me siguen y me dicen, usted no es la voz de Solo para Mujeres, yo la escuché, pero usted la guió, pues sí, porque yo sigo aquí. Aquí está. Y me siento feliz y complacida y honrada, sobre todo honrada porque trabajar contigo, Zoila, y contigo, Ámbar, y con Cristal, donde quiera que esté, ¿verdad? Si está en la casa o si está trabajando. Cristal hoy tiene una asignación de WePlan. Para mí es maravilloso porque Gracias. son mujeres de avanzada, emprendedoras y sobre todo comprometidas con la vida de las mujeres. Así es. Y la calidad de vida de las mujeres, el bienestar. Un poco más adelante con la doctora hablamos sobre la preocupante noticia de que el primer bebé que nace en República Dominicana es un bebé de una adolescente y es el tercer año que se presenta de manera consecutiva esta situación. Damos la bienvenida a Emil Montaz, quien es... ¿cómo se llama? Eso se llama en inglés. ¿Cómo se llama en español? Un realtor, un agente de bienes raíces. Un agente de bienes raíces. Realtor es una marca registrada de la Asociación de Agentes de Inmobiliarios de Estados Unidos, la NAR. Ok. Es una marca registrada. O sea, Realtor solamente se pueden llamar las personas que forman parte del NAR, que es la National Association of Realtors, que es la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Estados Unidos. Gracias por la explicación. Aquí serían agentes inmobiliarios, consultores inmobiliarios. Antes le llamaban corredores inmobiliarios, pero ya eso se le dejan a los que van al mirador por la mañana. Ya, ahora se llaman agentes. Sí, agentes inmobiliarios. Empecemos por aprender. Claro. Gracias, Emily. Que por cierto, qué bonita voz tiene. Muy bonita voz. Muchas gracias. Mira, no creas tú que él se vistió así para venir para donde nosotros. Él se no, vistió así porque así. Tiene que vender casa. Claro. Tiene que vender casa, locales, solares, claro. y cuánta madre. Hay una noticia que nos... Para mí fue contradictoria ver la noticia. Es una noticia impactante y es la noticia de que hay un déficit habitacional considerable. Pero cuando hablamos de este déficit habitacional, Emil, ¿nos referimos a oferta de alquiler o a oferta de venta o a ambas cosas? El déficit habitacional se habla del producto en sí. Ya luego la modalidad del inmueble cambia en función a la vocación, puede ser de renta o de venta, pero... Para que haya una renta, o sea, haya un alquiler, tiene que haber un inmueble. Entonces, la génesis es la creación del inmueble. Y cuando se habla de déficit habitacional, se habla en función a déficit cuantitativo, que hace referencia a la cantidad de unidades faltantes, y déficit cualitativo, de la calidad. Que depende de la calidad. Mayormente en los pueblos, en lugares muy de bajos recursos, hay propiedades, pero... son muy deficitarios, o sea, son de muy baja calidad y forman parte del déficit cualitativo. Entonces hay dos cosas, es cantidad y es calidad. Una casa de piso de tierra con techo de zinc es una casa, pero no tiene no tiene la calidad para poder decir aquí se puede vivir dignamente. Entonces eso entra dentro del déficit habitacional también. Hay muchas cifras que se ventilan, se habla de 1.3, 2 millones de... Habitat habla de 2 millones. Sí, el último censo es de 2010 y habla de 1.3, pero ya estamos 9 años atrás. O sea que yo no me sorprendería que anden rondando los 2 millones de propiedades faltantes, que es bastante alarmante. Sobre todo cuando estamos hablando de una economía que está en aumento. Entonces, como que es contradictorio. No, lo que pasa es que eso es relativo, porque por el otro lado, aquí hay mucho desarrollo inmobiliario. Entonces, es en un rango que hay ese déficit. Sí, el déficit habitacional va muy dirigido a la clase con menos capacidad de compra. Póngase a pensar. Digamos que es vivienda de bajo costo, donde está vivienda de bajo costo. Sí, al contrario, yo creo que en la clase alta, en la media alta, yo creo que hay una sobreoferta. Lo que pasa es que acuérdense que la oferta inmobiliaria de propiedades económicas tiene muy pocos años dándose como un negocio. Acuérdense que esto es un negocio. El promotor inmobiliario, el constructor, es un empresario. Y cuando va a desarrollar un proyecto con alto riesgo, porque es mucho dinero que se invierte, tiene que tener un retorno. Entonces, en la parte económica, en las propiedades económicas, eran muy pocos los promotores
promotores que podían incursionar en esa área porque era de mucho riesgo. ¿Por qué? Primero porque el cliente no estaba bancarizado y aquí normalmente la gente compra a través de una hipoteca. Sí. Segundo, los precios eran muy altos como para que el mercado aguantara desarrollar una propiedad, una vivienda digna y que el mercado lo aguantara. Entonces, ¿qué pasa? De hace unos años atrás se han dado ciertas facilidades. Primero, la banca ha permitido que... Y hay encaje legal, sí, convocación la liberación de encaje legal como invocación hipotecaria. Le permitió que la tasa de interés bancario para hipotecas bajara. Segundo, la economía se ha ido fortaleciendo en tal medida de que ya hay bancos que te financian hasta un 80%, antes era hasta un 50%, un 60%. Y tercero, también el Estado ha permitido a través de la ley de fideicomiso y de incentivos como el bono tierra, que el promotor pueda bajar sus costos y eso permita que el precio de la unidad baje y ya entonces sea mucho más asequible para el comprador. Entonces, hace unos años que se está viendo un desarrollo de propiedades inmobiliarias de bajo costo y ha sido una mezcla interesante de Estado y sector privado como en la ciudad de Juan Bosch, pero eso es hace muy poco tiempo y el déficit habitacional tiene años. ¿Hace cuántos? Podríamos decir ese poco tiempo, 2 años, 3 años. Calculate desde la creación de la ciudad de Juan Bosch, es que se ha venido viendo ya un desarrollo muy fuerte, unos 5 años más o menos. 5 o 6 años. ¿Quién era el que construía en el sector económico? ¿Bisonó? Bisonó. ¿Y cuántos más? Quizá Prácticamente Bisonó, que era el más agresivo y que eran ciudades. Exactamente. Después de Bisonó se pueden contar. Eran ciudades que estaban colocadas en un área de la ciudad, perdonando la redundancia, pero está desarrollando esos proyectos a otro nivel. Ahora, por ejemplo, tiene uno ahí cerca de Ágora, que es un proyecto inmobiliario considerable, pero sigue siendo una vivienda de alto costo. Que Bisonó es un monstruo, literalmente, sí, lo y es. se puede dar el lujo de construir en Anacaona y en la Jacobo Magluta, en Villamella y en Santiago. Entonces, no todos los promotores tienen esa estructura, esa capacidad de poder hacerlo. Ahora, con esto ha cambiado. Se ha permitido que ya muchos promotores no solamente emigren al sector social, sino que también que complementen su oferta, porque muchos promotores que están construyendo la ciudad de Juan Bosch no han dejado de construir en la ciudad, en clase media y algunos inclusive sector de mucho más valor. Entonces, este déficit habitacional sigue creciendo, pero también es que el cúmulo era muy grande. Era como que yo entré a un gimnasio y quiera rebajar en una semana lo que tengo 7 años, 10 años engordando. Es imposible prácticamente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero sí es alarmante porque es mucha la gente que hoy en día no tienen ese privilegio de tener un techo. Sigue siendo el gran anhelo del dominicano culturalmente poseer un techo. Sí, fíjate que me expresé mal. Dije privilegio, la palabra no es privilegio, es derecho. Es un derecho. Porque definitivamente es un derecho. Una vivienda digna es un derecho. Es un derecho. El anhelo de todo ser humano, ni siquiera del dominicano, es tener un techo. De hecho, dentro de las necesidades básicas del ser humano, según las Naciones Unidas, está un techo, una vivienda. Un vestido y alimento, ni siquiera está la educación. Pero nada te garantiza que sea un techo propio. ¿Esa ambición? No, definitivamente que no. Pero para nosotros sí, culturalmente para nosotros como que tú sientes que lo lograste cuando tú tienes tu casa. Es que él es como el premio al esfuerzo y el sacrificio de muchos años. Lo primero que la famosa frase de que yo pago hoy y debo mañana es una realidad. Y hoy en día con tantas facilidades que hay ahora mismo es más inteligente comprar que rentar. A propósito de... En algunos momentos es mejor rentar que comprar, ahora no. A propósito de es más inteligente comprar que rentar, ¿cuáles son los parámetros a tomar en cuenta para comprar? Lo primero que una persona tiene que tener un hábito bancario. Porque muchas personas... Hábito de ahorro sería. Ni tanto de ahorro, porque si tú recibes dinero y sacas, si tú entras a dinero a tu cuenta y lo sacas y no dejas ahorro, ya tú estás bancarizado. Ya el banco se da cuenta que tú tienes... Ya tú existes. Exactamente, tú tienes la capacidad de generar dinero. Y el dominicano tiene poca cultura de la bancarización. Hay gente que todavía guarda el dinero debajo del colchón. Sí.
y que tiene remesas, la saca y ni siquiera la deposita, automáticamente cumple Las con los gasta, compromisos. ajá. Entonces, lo primero que tienen que saber es que hay que tener un crédito. La gente cree que deber es malo, no, deber es necesario. Hoy en día la economía te permite, si tú no debes, tú no existes. Así es. Entonces tú tienes que tener primero bancarizarte, luego tener una tarjeta de crédito de 10,000 pesos, por lo menos para generar un crédito. Y de ahí entonces viene la cultura de ahorro, que te digo, bueno, voy a sacar tanto mensual para poder generar poder generar lo suficiente para poder sacar mi propio apartamento. Luego de ahí, el hecho de que tengas un trabajo fijo no es irrelevante, por lo menos en la República Dominicana, porque si tú le presentas a un banco movimientos bancarios, aunque no tengas un trabajo fijo, que la economía aquí informal es muy alta, el banco dice, no trabaja en ningún sitio, pero aquí están las Pero entradas. tiene movimiento. Tiene movimiento. Ah, Y eso es un buen es- detalle. Porque cuántas personas tienen un negocio informal y no declaran impuestos, porque la economía aquí es muy informal, todavía sigue siendo muy informal, pero por lo menos el banco dice, aquí esta persona genera 60,000 pesos mensuales. Pero eso es muy buen dato. Entonces, luego de que ya tú tengas ese movimiento, el ahorro es básicamente para buscar el dinero que tú necesitas para sacar el inicial. Ok. La persona tiene que considerar que una persona que va a comprar, el cliente que va a comprar una propiedad, tiene que considerar que debe ganar por lo menos 3 veces, como mínimo, lo La que va a cuota. pagar de hipoteca. O sea que si tú vas a pagar 20,000 pesos mensuales, tú tienes que generar por lo menos 60,000 pesos de ingreso para tú poder justificar que tú puedes pagar eso. Ok. Y con eso ya, y si ya tú tienes ya la capacidad de ahorro, si tienes el crédito y tienes la capacidad de pago, ojo, el pago es muy importante. La gente cree que, cuando digo tarjeta de crédito, que tiene que tener tarjeta de crédito, pero que no... Que sea para gastar. Sí, pero también si tú tienes 10 tarjetas de crédito que te suman 200,000 pesos, aunque tú no la uses, eso disminuye tu capacidad de pago. Entonces tú tienes que tener tarjeta de crédito que sí, el banco cuando tú vas a sacar, porque está ahí, si tú no la Sí. usas, pero... Igual te están cargando. Está ahí. Entonces tú tienes que saber que ya, recapitulando, capacidad de ahorro, buena cultura bancaria, o sea, va a estar bancarizado y definitivamente Capacidad de pago. capacidad de pago. Ok, voy a buscar el inmueble. ¿Qué tengo en consideración? Lo primero que la persona tiene que saber es que tiene que buscarse un agente. Y es una mala concepción del dominicano que cree que le va a salir más caro la propiedad porque tiene un agente. Y eso es el mito más grande que se pueden imaginar. Voy a publicidad para que nos diluyas ese mito.